Shalom, shalom. En esta oportunidad quiero responder una pregunta que me la han enviado reiteradas veces, diferentes noágidas, especialmente aquí en Argentina. Ahora estamos en temporada de vacaciones y muchos noágidas consultan qué debe hacer un noágida o qué puede hacer al momento de salir de viaje, si hay alguna plegaria especial que se pueda decir o qué conducta debe tener previo al viaje o durante el viaje para tener asistencia divina, para que Dios lo proteja, lo cuide, tenga éxito en su viaje, tenga bendición en su viaje y pueda volver también con paz y bendición. Así que bueno, en esta oportunidad vamos a tratar el tema. Hay una plegaria en el judaísmo que se conoce como Tefilat Haderech, la plegaria del camino. Esta plegaria a priori puede ser dicha por un noágida, porque es una plegaria que pide la protección divina y la asistencia divina en el camino, en el viaje que uno va a emprender, para uno poder ir en paz, permanecer en paz en el lugar, tener éxito y volver en paz a su hogar. Solo que el texto tiene algunas referencias a la identidad judía, específicamente a el judío que la está recitando como parte del pueblo judío. Entonces, a priori, si bien el contenido general también expresa el deseo de un Ben Noach de ser cuidado, protegido por Dios en su viaje, es necesario hacer ciertos ajustes al texto para que el noágida al momento de rezar no esté diciendo algo que no sea cierto, que esto es una premisa dentro de la tefilá, dentro de la plegaria noágida. Muchos noágidas dicen, bueno, ahora quiero rezar a Dios y me compro un sidur, un libro de rezo judío, y rezo como el pueblo judío. Y la verdad que las plegarias del rezo, de las plegarias o rezos del pueblo judío son muy profundas, muy ricas en contenidos, en las ideas que expresan, pero son ciertas y válidas en la boca de un judío. Cuando un no judío, cuando un no ágida toma el texto de las plegarias judías y lo empieza a recitar, muchas de esas expresiones son incorrectas, son inciertas, falsas o mentirosas en sus labios. Y la idea es que cuando la persona reza y se dirija a Dios, se dirija con absoluta sinceridad, honestidad y verdad. La experiencia de la plegaria debe ser una experiencia verdadera, genuina, que conecte la esencia más profunda del individuo que está rezando con el Creador. Entonces, es necesario que el noágida rece de manera apropiada para no estar haciendo con la intención de hacer algo bueno, como es rezar y conectarse con Dios y pedir cosas buenas a Dios, no lo esté haciendo de una manera que resulte ser algo negativo o no provechoso. Entonces, como les decía, a priori esta plegaria sí expresa un buen deseo, un buen pedido para los noágidas, pero es necesario ciertos ajustes. Por eso, en esta oportunidad, les comparto el texto de esta plegaria del camino adaptada para noágidas. Con el rabino Ariel Groisman estuvimos trabajando en este texto y en lo que les voy a compartir hoy, que va a estar el link debajo de este video. Pueden entrar a espaciodelcoiris.com.ar y ahí van a tener el texto si se lo quieren imprimir con las explicaciones. Más allá del video pueden tener el texto para imprimirlo y llevarlo donde quieran. Entonces voy a leer el texto de la plegaria y después vamos a explicar algunas cosas importantes sobre esto. La plegaria dice de la siguiente manera. En el texto que van a encontrar en el sitio web van a tener el texto en hebreo, la fonética y después la traducción en español y las explicaciones también en español. Dice así: sea tu voluntad, eterno nuestro Dios, y Dios de Noaj, nuestro Padre. ¿Sí? Los noágidas deben evocar el mérito de su padre, que es Noaj. Así como el pueblo judío, cuando reza, cuando
eleva sus plegarias al Creador, evoca el mérito de los patriarcas, y decimos nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, el Noágida debe hacer lo mismo, debe evocar el mérito de su patriarca, que es Noaj. Esta es básicamente la modificación que tiene esta plegaria, porque la plegaria original, cuando es dicha por un judío, evoca el mérito de los padres del pueblo judío, cosa que en boca de un Noágida sería algo erróneo. Entonces, repito, dice así: sea tu voluntad, eterno nuestro Dios, y Dios de Noaj nuestro Padre, conducirnos en paz y encaminar nuestras pisadas hacia la paz, guiarnos en paz, sostenernos en paz y hacernos llegar a nuestro destino deseado para vida, felicidad y paz. Un paréntesis: si la persona planea regresar el mismo día, que adicione lo siguiente: y regresarnos en paz. Si la persona se va a quedar más días en el lugar, no agrega esta frase. Si va y viene en el día, además de decir que nos haga llegar a nuestro destino deseado para vida, felicidad y paz, que también nos regreses en paz. Sálvanos de la mano de todo enemigo, emboscada, bandidos y fieras salvajes por el camino, y de toda clase de calamidades que puedan acontecer y afligir al mundo. O sea, que Dios nos cuide y nos proteja de todo lo negativo que pueda pasar en el mundo, que estemos protegidos. Envía salvación a todas nuestras obras y concédeme gracia, benevolencia y misericordia ante tus ojos y ante los ojos de todos los que nos vean. No solo tener gracia ante los ojos del Creador, sino que la gente que nos vea favorablemente. Escucha la voz de nuestra plegaria, pues tú escuchas la plegaria de todos. Bendito eres tú, eterno, que escuchas la plegaria. Se pueden añadir 2 versículos especiales de protección que tienen la virtud de evocar la protección divina sobre la persona. El primero tiene una característica que los sabios del pueblo judío, especialmente los que se dedican al conocimiento profundo de la Torá, a la parte mística de la Torá, la Kabbalá, explican que cambiando el orden de las palabras que forman el versículo, expresando el versículo de 3 maneras diferentes, esto tiene una virtud especial para evocar la protección divina. El primer versículo es el de Bereshit 49:18, o sea, Génesis 49:18, que dice así: por tu salvación espero eterno. La primera variación es espero eterno por tu salvación, y se vuelve a variar y dice eterno por tu salvación espero. Y el segundo versículo de protección es el Tehilim, el Salmo 29:11, que dice: he aquí, yo envío un ángel ante ti para protegerte en el camino y llevarte al lugar que he preparado. ¿Sí? El Salmo 29:11 dice ese versículo. Bien, esto sería, a modo general, lo que dice el texto. Un principio en la Torá es que no creemos en la magia, en sortilegios, en expresiones verbales que tengan poder per se, que sean de alguna manera poderosas tan solo por decirlo o por expresarlo. En las plegarias nosotros no confiamos en el mero hecho de recitar algo como una protección per se, sino que eso tiene que ir acompañado de ciertos requisitos para que uno acceda realmente a la virtud que uno está evocando, ya sea en un versículo de protección, ya sea en una plegaria, en un pedido. No es solo cuestión de palabras como si fueran un conjuro, que eso tiene que ver con una mentalidad mágica y que tiene que ver con una mentalidad pagana, porque digo algo, entonces voy a estar protegido. Realmente nuestra protección viene de Dios, y la Torá nos enseña que la persona necesita cumplir ciertos requisitos
para acceder a determinadas cosas. La Torá es muy clara. Si obedecemos los preceptos que Dios nos da, Dios nos va a bendecir en esto, en aquello, en lo demás allá. Dios al pueblo judío se le dijo muy claro: si cumplís los preceptos, vas a tener estas bendiciones. Y si haces al revés, no los cumplís, Dios libre, también te va a alcanzar lo contrario a la bendición. Entonces, el camino en la Torá está muy claro y no tiene que ver con el pensamiento mágico, tiene que ver con la vida de la persona y con la acción de la persona. Por eso, junto a la plegaria del camino hay una serie de leyes, indicaciones que hacen a que esta plegaria sea efectiva. O sea, una persona puede decir la plegaria del camino, pero después en el camino se comporta de forma imprudente, agarra el carro, el vehículo y maneja a 200 kilómetros por hora, no respetando ninguna norma de tránsito. Entonces, en ese caso, no hay plegaria del viajero que le sirva, porque él está teniendo una conducta totalmente opuesta a lo que él pide. Él pide: Dios, protégeme, pero él está violando todas las normas de protección. Entonces, la conducta de la persona tiene que ser congruente con lo que está pidiendo, porque si no, no funciona. El Talmud menciona que la persona que sale de viaje debe pedir a Dios que le permita regresar sano y salvo. Es algo correcto que la persona pida la protección divina y que uno pueda ir sano y salvo y volver sano y salvo, aplicándose esto incluso a los casos donde no existen aparentes peligros. Incluso que es un viaje normal, que uno dice no hay ningún peligro, no es que es una situación extrema donde sé que me pongo en riesgo. Una situación normal, uno tiene que pedir a Dios que lo cuide. A tal fin, los sabios del pueblo judío establecieron el texto de la plegaria conocida como Tefilat Aderech, como la plegaria del viajero, del camino. Si bien para un Ben Noach el recitado de esta plegaria no constituye una obligación, está claro que los noajidas no tienen obligación de rezos específicos. La plegaria básicamente para los noajidas es aquello que sale de su corazón a través de sus labios en el momento que él lo desea, que lo siente. Si tiene una necesidad, que pida a Dios. Si tiene un agradecimiento por algo bueno que recibió, que lo exprese, pero no tiene horarios ni textos fijos. Estos textos que que nosotros publicamos y otros sitios noajidas o rabinos publican, son una mera forma de recomendación para que los noajidas puedan expresar de forma correcta, de forma idónea, algún pedido, pero no son una obligación en absoluto. También la persona podría pedir protección para el viaje en sus palabras, y eso está correcto. Ahora, entendiendo esto, que no es una obligación, tal como en general no lo es ninguna de aquellas que los sabios de Israel establecieron contextos y momentos específicos para ser recitadas dentro de las liturgias judías, no obstante puede constituir una muy buena costumbre decirla al momento de viajar. Es una buena costumbre que puedan decir este texto. Así como no tiene nada de malo que el noágida lo diga con sus palabras, tampoco es incorrecto que tenga la costumbre de decir ciertas plegarias. De hecho, hay publicado algunos sidurim, libros de rezos, así como existe el libro de rezos judío, también existen diferentes sidurim, libros de rezos para noágidas. De alguna forma, este texto que les estoy compartiendo es parte de un proyecto también que estamos desarrollando de un sidur noágida con explicaciones que no solo contengan las plegarias, sino que también se explique el sentido y las eventuales normativas que puedan regir para los noágidas para hacerlo correctamente. Como sea, puede constituir una muy buena costumbre decirla al momento de viajar como medio de expresar su deseo de cuidado y protección divina. El presente texto de la plegaria del viajero es una adaptación de uno de los textos tradicionales que se encuentran en los libros de rezo del pueblo judío. Hay algunas pequeñas variaciones, depende de la costumbre en el pueblo judío, pero básicamente la idea del texto siempre es la misma, y este texto ha sido adaptado, como les dije al principio, con respecto a la identidad noágida, a fin de que cualquier individuo que no pertenece al pueblo judío pueda recitarla de forma acorde a su identidad espiritual, para que haga las cosas bien y que recite una plegaria como corresponde, no tomando un sidur judío y diciendo algo incorrecto que no corresponde a su identidad espiritual. Por ese motivo se evoca el mérito del patriarca Noé, en vez de, como versa el texto original, haciendo referencia al mérito de los patriarcas de Israel.
siendo este cambio fundamental, ya que al momento de viajar la persona se expone a una situación de peligro o al menos de potencial peligro y necesita ser meritoria para alcanzar la protección divina, motivo por el cual no puede basarse solo en su mérito particular, sino que también precisa el de aquellos que lo precedieron y constituyen su origen. Y esto es muy importante, esta variación, si bien ya explicamos que es importante no decir cosas falsas, eso por la negativa, para que el noágida no diga algo que no es verdadero. Ahora, por la positiva, este cambio en el texto es fundamental. ¿Por qué? Porque así como en el pueblo judío, cada detalle en la plegaria tiene que tener una finalidad, tiene que tener no está puesto como poesía, sino que los sabios construyeron los textos con un sentido absoluto en cada detalle. ¿Cuál es el sentido de evocar el mérito de los patriarcas? Especialmente cuando la persona sale de viaje, toda la cuestión es que se está poniendo en peligro. Salir del lugar habitual donde uno reside, el hecho de viajar expone a la persona a peligros, robos, accidentes, Dios libre, todo tipo de circunstancias severas. Entonces es bueno, como dijimos, que la persona pida a Dios protección, pero aquí sucede algo, puede ser que la persona no tenga el mérito en sí, que la persona, por X conductas que puede estar realizando o que realizó, no tiene el mérito para que Dios lo asista. Entonces, en el pueblo judío, todas las plegarias continuamente hacen evocación del mérito de los patriarcas. ¿Para qué? Para que ese mérito de ellos, que realmente fueron justos e íntegros delante de Dios, que su mérito nos asista. Y asimismo el noágida, cuando va a salir de viaje a una situación de peligro, también tiene que fortalecer su mérito personal o tiene que solventar su falta de mérito, evocando el mérito de alguien que sí haya sido justo, que es precisamente su patriarca, que es Noaj. Y la Torá testifica, como dice ahí en la parashá Noaj al principio, en el primer versículo, que Noaj fue un hombre justo, íntegro, delante de Dios. Entonces, precisamente los noágidas tienen que hacer uso de su identidad y de su conexión con aquel que les dio origen, que es Noaj. De hecho, son hijos de Noaj, son Benei Noaj. Por lo tanto, evocar el mérito de Noaj, que tuvo el mérito de salvar a la humanidad entera y a todos los animales que subieron al arca en su generación. Fijémonos qué mérito tuvo Noaj. No fue una persona común, fue una persona excepcional. Entonces, un hijo de Noaj que evoca en su plegaria el mérito de Noaj, realmente está haciendo algo correcto y eso tiene una fuerza espiritual muy grande. Por eso este cambio no es trivial, no es solamente un cambio de texto, sino que tiene que ver con pedir algo de forma correcta. En el caso de toda la humanidad, luego del diluvio universal, Noaj se constituyó en el nuevo padre de todos los seres humanos, porque todos los seres humanos después del diluvio descienden de Noaj y su familia, por lo tanto, todos los seres humanos son hijos de Noaj y él es su padre. Y la Torá atestigua que Noaj fue un hombre justo y perfecto en su generación. ¿Sí? Bereshit 6.9, Génesis 6.9, por lo cual ameritó salvarse junto a su familia y preservar la continuidad de la vida humana. Sin dudas, evocar su nombre y acciones es una gran fuente de mérito para todos sus descendientes, para los Benei Noaj. Ahora bien, hay una pregunta. ¿Cuándo estoy obligado a decir la plegaria del viajero? O sea, ¿qué tipo de viaje? Porque puedo hacer un viaje de 10 cuadras, 1 kilómetro y volver, es un viaje. Pero tengo que decir plegaria del viajero, voy a mi trabajo y vengo, tengo que decir la plegaria del viajero. ¿Qué distancia? ¿Qué es lo que me determina que tengo que decir la plegaria o no? O sea, ¿cuál es el parámetro? Porque hasta ahora hablamos de decir la plegaria del viajero cuando me voy de viaje, pero ¿qué se considera un viaje para la Torá? Entonces, basado en la ley judía, que expresa lo siguiente, vamos a entender cómo considerar algo que es un viaje y algo que no es un viaje. La plegaria del viajero, a priori, debe ser recitada siempre que se viaje una distancia mayor a la medida talmúdica de una parsá. Es una medida que aparece en el Talmud y esta medida equivale
aproximadamente a 3.84 kilómetros. O sea, si una persona va a viajar, va a hacer un viaje mayor a 3.84 kilómetros, debe decir la plegaria. Idealmente, debe recitarse al alejarse 72 amot o codos y 2/3, o sea, aproximadamente 35 metros de la última casa habitada de la localidad. O sea, ¿cuándo es el momento ideal? Porque uno puede preguntar, bueno, me voy de viaje, voy a hacer 50 kilómetros. ¿Cuándo la digo? ¿Antes de salir? ¿Cuando me subo al carro? ¿Antes de encenderlo? ¿Cuando estoy a mitad de camino? ¿Cuándo es el momento ideal? El momento ideal es cuando se hicieron 72 amot, que eso significa aproximadamente 35 metros desde la última casa habitada. O sea, cuando termina la última casa habitada, allí uno puede decir a los 35 metros, o sea, se alejó un poco de esa última casa habitada y ahí puede decir. O sea, ¿cuál es la idea de esto? Que una vez que sale de la zona urbana, a partir de ahí, cuando está saliendo, que diga la bendición. Como que ahí literalmente empezó el viaje y empieza la zona donde más requiere la persona la protección, porque está más expuesta. Recordemos que todo esto son recomendaciones, que no es tampoco una ley estricta para los noágidas. En especial que hoy las ciudades están compuestas por muchos barrios y unos pegados a otros, y determinar cuándo uno está saliendo de la zona urbana hacia una zona descampada a veces es bastante complejo, ¿sí? La idea es que si uno sale de viaje, que el noágida pida protección divina cuando inició el viaje. Así que estoy leyendo básicamente conceptos generales de la ley judía como para dejar referencia a qué se considera un viaje en la ley judía y los sabios cuándo recomendaron decir esta plegaria. A pesar de que los noágidas no están ceñidos en rigor de la ley a todas estas leyes, les van a servir como para entender cuándo y cómo recitar de mejor manera la plegaria del viajero. Si la distancia del viaje es menor a una parsá, puede recitarse de todas formas, solo que omitiendo la última frase, bendito eres tú eterno, que escucha la plegaria. O sea, si el viaje es más corto a 3.84 kilómetros, o sea, menos de 4 kilómetros, se puede decir, porque la persona puede pedir protección siempre, voy a salir a 10 cuadras y pido que Dios me proteja. Es correcto, no está mal. Ahora, como eso no se considera un viaje, entonces que no utilice el nombre de Dios al final. La última frase de la plegaria dice, bendito eres tú eterno, ahí está el nombre de Dios, que escucha la plegaria, especialmente si la persona lo va a decir en hebreo o en fonética, que ahí aparece el nombre de Dios tal cual. Ahí hay que cuidarse, porque los noágidas tienen un precepto fundamental, que es el precepto de Birjat Hashem. Dentro de los 7 preceptos tiene el precepto de no blasfemar, de no maldecir a Dios, de lo cual se deriva también el respeto por los nombres divinos y no pronunciar los nombres de Dios vanamente, sin necesidad. Por eso es que en el judaísmo siempre se trata de omitir, salvo que sea en una plegaria formal que uno se está dirigiendo al Creador, siempre se trata de omitir el nombre de Dios y se dice Hashem, que eso significa el nombre, haciendo alusión a que ahí se pronunciaría el nombre, pero no lo hacemos por una cuestión de respeto, o cuando escribimos la palabra Dios, que ponemos siempre un guión, un puntito, algo para que la palabra esté diferente, que la persona sepa que ahí tendría que estar escrito el nombre de Dios, y lo escribimos de una forma diferente para que ni siquiera esté escrito innecesariamente en algún sitio el nombre de Dios, y que eso Dios no permita se profane, se use de manera incorrecta. Entonces, si uno va a hacer un viaje más corto y quiere pedir protección divina, que lo haga, pero que diga, que no diga la última frase, bendito eres tú, Hashem, que escucha la plegaria.
Se debe recitar una vez al día a pesar de que por momentos se interrumpa el viaje para descansar, trabajar, pasear o cosas similares. O sea, me voy de viaje, voy a estar todo el día fuera y voy a retornar. ¿Cuándo se dice, cuántas veces tengo que decir la plegaria? Una sola vez. Por más que en el medio haga actividades, pare, trabaje, descanse, es un solo viaje. Porque alguien podría pensar, bueno, viajo un tramo, ahora descanso, y vuelvo a emprender viaje, continúo, entonces tengo que volver a decir la bendición. No, una sola vez al día es suficiente, no hay que andar diciendo cosas innecesariamente, ese es un principio también. No hay que repetir cosas sin sentido, como a veces muchas personas que están acostumbradas a religiones en las cuales han transitado, donde la repetición en los rezos era lo habitual y estaba bien visto. En la Torá aprendemos un camino racional. Si uno a un ser humano cuando le habla no le repite las cosas, y eso está mal visto, cuando una persona le repite y le repite lo mismo, es ofensivo, es insultante. Entonces lo mismo con el Creador, y mucho más incluso, porque una persona se puede olvidar, no me puede entender, pero el Creador me escucha siempre, Él escucha la plegaria de todas las bocas, y Él obviamente que entiende lo que le estoy pidiendo, entonces no necesito repetir y repetir lo mismo. Otro principio importante dentro de las plegarias no ágidas. Si en el mismo día se finaliza el viaje y se inicia uno nuevo, debe volver a recitarse. Ahora, si la persona fue a un lugar, volvió y tiene que iniciar otro viaje, otro distinto, otra cosa, una cosa nueva, ahí tiene que volver a decir la bendición. ¿Por qué? Porque él tuvo la intención de pedir a Dios cuidado y protección en el viaje anterior. Terminó el viaje, se cerró el tema. Ahora nace un tema nuevo, un viaje nuevo, que pida nuevamente. La plegaria del viajero, como cualquier otra plegaria o bendición, a priori debe ser recitada en voz, al menos audible para uno mismo. Esto es un requerimiento en los rezos en general o en las bendiciones. No se puede decir mentalmente, porque eso no se considera rezar. Sí, es un buen pensamiento, pero no es un rezo, no es una plegaria. La plegaria está en el mundo de la acción. La palabra ya se considera una acción. Entonces, el acto de rezar implica forzosamente verbalizar las plegarias. Tampoco es adecuado hacerlo en voz alta, o sea, los gritos, demasiado alta. Pero en todo caso debe verbalizarse. O sea, normal, no tiene que ser ni a los gritos, como a veces los idólatras acostumbran. Ahí aprendemos del episodio del profeta Eliau con los profetas de Baal, que dice que los profetas que seguían a la idolatría, estos 450 judíos que se habían descarriado detrás de la idolatría, gritaban y se lastimaban para invocar a Baal, y el profeta se burlaba de ellos. Quizás Dios no los escucha, quizás se fue a dormir, etc. Entonces, el no ágida tiene que saber que para que se considere rezo necesita hablar, pronunciar verbalmente las plegarias, no gritando como hacen los idólatras, ni tampoco en silencio pensando, porque eso no sería una plegaria, no sería un rezo. Si se va en un grupo de personas, 8, 10, 3, 4, lo que sea, se está haciendo un viaje, es importante que cada uno diga la bendición, no siendo posible que un integrante lo haga en voz alta para incluir a todos. Esto es importante, lo que vamos a estudiar ahora, ya que a diferencia de como sucede en el pueblo judío, donde un individuo puede incluir y eximir a otro con su propia bendición, los no ágidas dentro de la Torá responden a otro marco legal de referencia, apropiado a su identidad espiritual, la cual exige que cada uno rece o recite las bendiciones por sí misma. Dentro del judaísmo van a observar que muchas veces un individuo judío puede recitar una bendición y eximir a los demás. O sea, él dice la bendición para él y también para los otros, con la intención de eximir a los otros, y los que escuchan responden amén, y con la intención de salir de la obligación de recitar esa bendición, y así es como que todos dijeron la bendición. Esto se da en la ley judía para judíos, pero los no ágidas no tienen esta característica. Espiritualmente no funciona así para los no ágidas. Un no ágida no puede eximir a otro con un precepto.
Cada uno tiene que hacer el precepto por sí mismo. Entonces, esto es un error que a veces los noajidas pueden cometer porque se basan en la ley judía y en las explicaciones que a veces traen los sidurim, los libros de rezos judíos, pensando que a ellos aplica de la misma manera. Y en los noajidas no aplica de la misma manera. Cada noágida es individual. La característica del pueblo judío es la unidad, que el pueblo judío es uno y cada judío está conectado con otro. Y eso hace posible que un judío exima de la obligación a otro judío. En cambio, los noágidas son espiritualmente individuos separados uno de otros. Entonces, no tienen la posibilidad de eximir a otro con su bendición. Cada noágida debe decir su bendición, ya sea esta de la plegaria de protección para el viaje o una bendición por tener aná, por tener provecho de comida, disfrutes, de aromas o cosas hermosas que se estén contemplando. Siempre cada noágida debe decir su bendición individualmente. En todo caso, si se desea, alguien del grupo de viajantes puede recitar su propia bendición en voz alta. Esto es otra cuestión que se puede hacer, pero no para sacar de la obligación a los demás, sino para, como vamos a ver ahora, para enseñar y para transmitir el conocimiento del Creador. No para eximir a los demás, sino para sí mismo, y a su vez a modo educativo, con fines de internalizar la conciencia monoteísta en los demás. O sea, es una forma de decir una bendición en voz alta y que los demás escuchen, es una forma de transmitir el mensaje del monoteísmo. Hay un creador, hay alguien a quien pedirle, hay alguien que puede proteger a la persona, pero cada uno tiene que pedir. Especialmente si se va en un viaje vacacional y viajan niños, también es una buena forma de jinuj, de educación, de transmitirle en la práctica, con un hecho, a los hijos el valor de la plegaria, del rezo, de pedir a Dios. Y los hijos aprenden más del ejemplo que de los sermones, de las explicaciones teóricas. Cuando ven al padre, a la madre rezar, pedir a Dios, confiar en Dios, el chico naturalmente internaliza esta conducta. En tal caso, cuando se procede así, quienes escuchan responden amén, que significa así sea, aseverando la veracidad de lo expresado en la bendición escuchada. Como cuando uno escucha cualquier bendición, los noajidas también deben decir amén cuando escuchan una bendición, porque amén significa que eso es así, que es verdadero, que es así como se pronunció, pero no para eximirse de la obligación. Aunque a priori es mejor interrumpir el viaje unos instantes y detenerse para recitar la plegaria, o sea, lo mejor es parar un minuto, no dura más, el recitado de esa plegaria es muy cortita, a priori lo mejor es parar y decir la bendición, solamente estar para la bendición, y así con los rezos en general. No es bueno estar haciendo otra cosa y rezando, o sea, darle el lugar de importancia. Uno se está dirigiendo al Creador y tiene que en su totalidad abocarse a eso. Es una señal de respeto, de tener conciencia a quién la persona se está dirigiendo. Por eso en las leyes judías, y que también en esto es extensivo a los noágidas, cuando empieza a hablar de las plegarias, antes pone una prevención. Antes de que abras la boca, antes de que digas algún rezo, primero sabé, entendé, tené conciencia delante de quién estás parado. Del Rey de Reyes, del Santo bendito sea, estás parado delante de Dios. Entonces, no tenés que estar distraído o haciendo otra cosa. A priori tenés que estar 100% en eso que vas a hacer, que es decir, la plegaria. En caso de dificultad o apremio, puede recitarse sin hacerlo. O sea, a pesar que uno debería parar el viaje, si uno no puede parar el viaje, uno puede hacerlo viajando, así, o sea, en una situación que no es 100% dedicado al rezo, como pararse y decir la plegaria, puede hacerlo. Pero lo ideal, como dijimos, es tomarse ese minuto y hacerlo de la mejor manera. Asimismo, idealmente debe recitarse estando de pie, pero en caso de dificultad o apremio puede recitarse sentado. O
sea, también, si la persona está en un avión y hay turbulencia, no se puede parar, o una situación similar, o está conduciendo su vehículo y no puede parar porque hay tráfico, porque es un lugar peligroso, también sirve que lo haga de la manera que sea. Es apropiado que el individuo destine algo de dinero para tzedaká, para acciones de justicia social, antes de emprender el viaje. Que dé tzedaká la persona antes de emprender el viaje. Y acá empezamos con todas esas cosas que tienen que ver con la plegaria, con el pedir algo, pero que no es solamente pedir, sino que eso debe ir acompañado de otras cosas. Pedir es fácil. Por eso, dentro del judaísmo, la costumbre es que cuando uno pide por un enfermo, no solo pide, sino que uno se compromete a dar tzedaká en mérito al enfermo para que se cure. ¿Por qué? Porque pedir es fácil. En cambio, meter la mano en el bolsillo y dar tzedaká, dar dinero, eso realmente demuestra cuánto me importa. Solamente pedir, es fácil pedir, son palabras que ni siquiera a veces tienen el sentimiento real. Pero cuando la persona tiene que darse de acá y se ocupa, ahí se está involucrando al 100% con ese pedido. Entonces, lo mismo acá, vamos a ver algo muy interesante. La persona antes de salir de viaje debe darse de acá. Es lo mejor. ¿Por qué? Para que se cumpla en la persona el versículo de Teilim, de Salmos 85, 14, que dice: la rectitud, el tzedek, la justicia, marchará delante de él cuando encamina sus pasos hacia el camino. O sea, cuando la persona va a salir al camino, va a salir de viaje, que primero darse acá. ¿Por qué? Porque la justicia marchará delante de él. Cuando la persona hace acá, el mérito de esa acá que dio, va a ir antes en su camino y lo va a proteger. Una de las virtudes que tiene la tzedaká, que es una mitzvah que tiene muchas virtudes, ¿sí? Alarga la vida, trae salud, trae salvación y trae protección. Entonces, cuando uno hace de acá, el mérito de esa de acá, como dice el versículo de Teilim, la rectitud, el tzedek marchará delante de él cuando encamina sus pasos hacia el camino. Entonces, tip importante para emprender un viaje, darse de acá antes. Más allá de todas las plegarias y pedidos de protección, es sumamente importante que el individuo sea responsable y respetuoso de las leyes que regulan todo el viaje, ya sea en su país o en cualquier otro. O sea, como adelanté un poco al principio, ¿de qué te sirve decir una plegaria de protección si después vas a conducir a velocidades prohibidas, no vas a respetar las señalizaciones, vas a conducir de una manera irracional todo el camino? Eso obviamente no es congruente con la plegaria, y por más plegaria que digas, ahí no hay protección divina, porque la persona sola se está quitando de la protección divina. Entonces es muy importante, cuando uno sale a la ruta, cuidar las normas. Si hay doble línea amarilla y no se puede sobrepasar un vehículo, respetarlo, no sobrepasar en curvas. Bueno, cada uno conoce las leyes de su país. Debería, si tiene una licencia de conducir, debería conocerlo. Si tiene licencia y no conoce, tiene que estudiarlo y conocerlo, es una obligación. Y dentro de las leyes no ágidas está el precepto de Dinim, de Cortes de Justicia, que tiene que ver precisamente con esto. Con la Corte de Justicia no es solo sancionar a los transgresores, sino que tiene que ver con la educación en todas las áreas de la sociedad, y especialmente en esto que estamos hablando, la educación vial, cómo conducir, respetar las normas, saber las leyes, respetarlas y hacerlas respetar. Entonces eso ya es ser proactivo en la protección. A veces la persona dice, quiero la protección divina, pero no te preocupás de vos mismo protegerte. Entonces no hay lógica. Por caso, respetar las leyes de tránsito, velocidades permitidas, documentación necesaria, o sea, tener el vehículo con los papeles al día, con la documentación al día, el seguro, etcétera, que esté todo como corresponde. Las medidas sanitarias, hoy que estamos con toda esta cuestión de la pandemia, del coronavirus y todo lo que eso implica, también respetar las normas sanitarias, no porque la persona sale de viaje, ahora se terminó la pandemia, ahora está todo permitido. No, hay que seguir cuidándose y hacer las cosas como corresponde. Y respetar las normas de cada lugar, lo que pidan en cada lugar donde uno va, respetarlo. Incluidas las precauciones tales como, si se está conduciendo un vehículo,
descender del mismo con cierta frecuencia para despejar la mente, disipar el sueño y estimular el cuerpo, a fin de estar en óptimas condiciones para continuar manejando. Eso es importante también. Una buena conducta es cada cierto tiempo, cada hora y media, 2, o cada cierto kilometraje, descender del vehículo, estirar las piernas, respirar, despejar la mente y continuar. No manejar horas y horas y horas continuas, porque el que va conduciendo piensa que puede seguir conduciendo y no siente que ya sus reflejos, que incluso sus músculos no están respondiendo de manera óptima, y esto también genera un peligro. Entonces es importante hacer paradas, programar el viaje con tiempo necesario para hacerlo de forma relajada y que esto ayude a llegar con seguridad a destino. Lo mismo si se viaja de noche, si se tiene sueño, hay que parar, no soportar el sueño y seguir, porque eso también es ponerse en riesgo. Sería incongruente y erróneo pedir en plegarias protección divina y actuar de forma irresponsable y desenfrenada, exponiéndose irracionalmente al peligro y situaciones perjudiciales. Respetar las leyes de cada país es una obligación contenida dentro del precepto universal de Dinim o cortes de justicia. En caso de viajar por motivos vacacionales o de placer, no es necesario mencionar que, a pesar de ser algo permitido y deseable, a fin de renovarse y recuperar fuerzas y energías para continuar trabajando de forma eficaz, tanto material como espiritualmente, es preciso no descuidar y no hacer concesiones bajo ninguna circunstancia en lo que respecta a la observancia de los 7 preceptos que aplican a cada noágida. Es importante que los noágidas no se tomen vacaciones de los preceptos. A veces la persona en el lugar donde vive cuida todo, hace todo perfecto, pero cuando se va de vacaciones, dice vacaciones para todo. O sea, dejo los 7 preceptos, el monoteísmo, y me voy a otro lado y disfruto de la vida. A veces los noágidas dicen, bueno, me voy de vacaciones aquí en Argentina, al menos, no habiendo pandemia. En los meses de vacaciones existen los carnavales, y un noágida no tiene permitido ir a un carnaval. Es una celebración básicamente idolátrica donde reina todo tipo de transgresiones a los preceptos noágidas y al espíritu de los preceptos noágidas. Entonces, a veces el noágida, cuando llega la temporada de vacaciones, dice, bueno, me voy a tal ciudad que están los carnavales más grandes y voy a aprovechar mis vacaciones, voy a ir al carnaval, voy a disfrutar. Bueno, ahí hay que evaluar toda esta cuestión de que uno no puede tomarse vacaciones de los preceptos. Los preceptos te aplican en donde estés todo el tiempo, así que cuidado con eso. En este sentido, no existen vacaciones y descanso de las obligaciones espirituales relacionadas a la identidad de los hijos de Noaj, siempre noágidas. La ley judía establece que cuando un judío sale de viaje es apropiado que antes de partir se despida de los hombres más excelsos de la ciudad para que lo bendigan con éxito en su viaje. La ley judía recomienda que cuando uno va a salir de viaje vaya a las autoridades, a los sabios, a los rabinos de su ciudad, los más importantes, y les pida una bendición, al menos que vaya uno y le pida al jajam, al sabio, que le dé una bendición para el viaje. Y en especial solicitar una bendición al jajam, al sabio o al rabino de la ciudad. Los noágidas, aunque en rigor de la ley no poseen esta obligación, obviamente no tienen esta obligación, pero bien pueden proceder de la misma manera, también los noágidas pueden proceder así, solicitando una bendición especial a su rabino o guía en el estudio de la Torá, a fin de que el viaje sea como se lo solicita en la plegaria del camino, para vida, felicidad y paz. Entonces, pueden pedir una bendición cuando se van de viaje, pueden escribirle al rabino con el que tienen contacto, los noágidas, con el rabino que estudian, pedirle una bendición cuando se van a ir de viaje. Es muy bueno hacer esto y que el rabino, el sabio, les dé una bendición. Muy bien, vamos a ver algunas explicaciones breves sobre el sentido de lo que estamos pidiendo en la plegaria del viajero. Ya explicamos todo lo que tenía que ver con el nusaj, con el texto y con las leyes que eventualmente rondan alrededor del recitado de la plegaria del viajero y las conductas a tener en el viaje. Ahora vamos a explicar algunas
cuestiones puntuales de la plegaria del viajero que obviamente nos van a dar un mejor enfoque y una mejor intención al momento de recitar esta plegaria. En la plegaria pedimos a Dios que nos conduzca. El Talmud enfatiza que este pedido debe realizarse en plural, o sea, que Dios tenga bien de conducirnos, como dijimos, para que vayamos en paz, bendición, para vida, etc. Entonces, se debe hacer en plural. ¿Por qué lo decimos en plural? Si yo estoy pidiendo para mí, Dios protégeme a mí en el viaje, quizás viajo solo, entonces ¿por qué pido para muchos? Ya que cuando el individuo es consciente, se solidariza y pide también por los demás, aumentan exponencialmente las posibilidades de que la propia plegaria sea respondida. Este es un principio en las plegarias, que la plegaria que mejor es aceptada y es más inmediatamente respondida es la plegaria que se hace de forma no egoísta. Cuando yo pido para mí, para mis necesidades, soy egoísta, pido para lo que yo necesito. Entonces, cuando la persona pide por otros, aunque uno tenga necesidades, Dios observa esa actitud, que uno no es egoísta y pide por todos, por los demás. Entonces Dios dice, obviamente que te voy a dar, tenés el mérito, ameritás que yo te responda, incluso que te responda primero. ¿Por qué? Porque te estás ocupando de los otros, pensás en los otros, no solo en vos. Entonces el gran problema del ser humano en general es el egoísmo, pensar solo en uno. Una forma de salir de los propios problemas siempre es pensar en los demás. Entonces, cuando uno va a emprender la plegaria del viajero, es bueno que la persona pida protección no solo para él, sino para todos los viajantes, para todos los que eventualmente pueden estar en situación de riesgo, que Dios los proteja. Entonces, esta es una buena conducta que los noajidas pueden tener y una buena intención al pedir que pidan no solo por ellos, sino para todos los que van a estar viajando y van a tener una situación de peligro o potencial peligro. En paz. El texto de la plegaria del viajero reiteradas veces se refiere al concepto de paz, shalom. Los sabios del Talmud mencionan que no existe otro receptáculo efectivo para contener las bendiciones que no sea la paz. O sea, no hay otro recipiente para recibir brajá, bendición, que no sea shalom, que no sea paz. Únicamente a través de la paz el ser humano puede lograr y acceder a todas las bendiciones divinas. O sea, para poder recibir una bendición, uno tiene que tener shalom, tiene que tener paz. Es un requisito, no hay otro recipiente. Uno puede pedir bendición, pero si uno no tiene paz, no tiene shalom, no tienen que recibir esa bendición. Dios puede querer enviar la bendición, pero uno no tiene el elemento fundamental para recibirlo. Así que por eso pedimos la plegaria del viajero todo el tiempo, que sea nuestro camino de ida en Shalom, nuestra estadía en Shalom y que volvamos en Shalom. ¿Por qué? Porque eso atrae todas las bendiciones. Pedimos que sea nuestro viaje para la vida, felicidad y paz. El ser humano muchas veces marca sus propios objetivos. Uno como que planea, tiene la agenda siempre a mano y anota ahí. Y a pesar de que en ocasiones aparentan ser muy nobles, altruistas o incluso espirituales estas agendas que uno tiene, estos objetivos, la verdad es que al final del camino no resultan como se los planeó. O sea, uno a veces tiene un proyecto, un objetivo que dice esto es buenísimo, esto es excelente, pero después cuando termina la historia, al fin del día, esto no salió tan bien, no era tan bueno como uno creía, provocando insatisfacción, negatividad y perjuicio. O sea, las cosas salen distintas y esto nos daña. El único que conoce la forma genuina y absoluta de la verdad es el Creador. Solo el Creador sabe la verdad y cómo van a terminar las cosas. Por lo cual le solicitamos que el final de nuestro camino y de nuestros objetivos nos lleven a destinos constructivos de vida, felicidad y paz. Que nuestro camino, al final del día, termine en cosas realmente buenas y positivas. Y eso lo sabe el Creador, por eso le pedimos que nuestros caminos nos lleven hacia ahí y no Dios libre hacia otros lugares. Y hay veces que si necesitamos cambiar nuestro camino, lo que nosotros planeamos para llegar a buenas cosas, que Dios, en su providencia, haga que nuestros caminos cambien para llevarnos al mejor objetivo, que es el que Él conoce y no el que a veces nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros. Sálvanos de la mano de todo enemigo, dice la plegaria, emboscada, bandidos y fieras salvajes,
por el camino y de toda clase de calamidades que puedan acontecer y afligir al mundo. La plegaria enumera una serie de peligros con los cuales el individuo puede lidiar al salir de viaje. Así trae el Tratado de Brajot, el Talmud. Dice, la persona cuando sale de viaje se va a enfrentar con diferentes circunstancias adversas. Es muy normal que pase esto. Cuando la persona se encuentra en una situación de sacaná, de peligro, sus faltas y transgresiones pueden eventualmente acusarlo y atraer la severidad de la justa sanción sobre él. Los sabios explican que cuando la persona tiene cosas pendientes, transgresiones, Dios libre, cosas negativas sobre él, decretos negativos que están ahí a la espera de ejecutarse, ¿cuándo se ejecutan? Cuando la persona se pone en una situación de peligro. Cuando la persona se pone en riesgo, ahí es el momento donde llegan las facturas, donde las cuestiones pendientes, los decretos negativos pendientes, se hacen cumplir. Entonces, por este motivo, muchos comentaristas de la Torá destacan la importancia de hacer teshuvá, de retornar a Dios de forma sincera, es decir, retornar al Creador y al sendero correcto de rectitud y justicia, antes de emprender un viaje. Muchos comentaristas dicen, antes de que empieces un viaje, hacé teshuvá, porque todos tenemos cosas pendientes. Y no esperes que te las cobren cuando salís de viaje, porque ahí es el momento ideal. Antes de salir de viaje, hacé teshuvá, enmendate antes. ¿Para qué? Para que la teshuvá sea un escudo protector. Si hiciste cosas que no debías hacer y viene justa retribución, que la teshuvá te proteja. Así como está escrito que cada acción negativa también tiene su consecuencia, su justa sanción, pero también está escrito que la teshuvá te protege de esa consecuencia. Entonces es importante que la persona haga teshuvá, retorne a Dios, enmiende sus caminos y se comprometa a vivir de manera justa y recta. ¿Para qué? Para que el mérito de la teshuvá también lo proteja, así como la tzedaká lo protege. La teshuvá también lo va a proteger. Libre de toda mácula y defecto espiritual, ameritando que el Creador lo cuide y envíe ángeles protectores que lo asistan. O sea, para que la persona amerite recibir asistencia divina, que Dios actúe y accione para protegerlo, ayudarlo, asistirlo, es necesario que la persona haga teshuvá, esté en esa frecuencia. La teshuvá ¿qué hace? Hace que el individuo sea nuevamente cercano, aceptado por el Creador, visto con agrado por el Creador. Dice la plegaria, y que Dios nos proteja también, de las fieras salvajes por el camino. Fieras salvajes por el camino. A pesar de que en la actualidad no es tan frecuente encontrarse con una fiera salvaje en el camino, como que hoy uno no se encuentra, antes la gente no viajaba en vehículos, viajaba a pie, a lomo de burro, de caballo, dormía en cualquier lado, había animales salvajes, osos, leones y demás animales que podían hacerle daño. O sea, esto no es tan frecuente hoy, pero además de la obvia significación literal, además de significar esto literalmente, de forma figurada puede hacerse alusión a los peligros y problemas que eventualmente pudiera devenir en un viaje, los cuales se presentan repentina y violentamente. La persona va conduciendo y se revienta un neumático, Dios libre, que eso puede generar un accidente, un vuelco, se cruza un animal en la calle, uno dice, estoy protegido, no duermo en la intemperie. Sí, pero vas conduciendo tu vehículo, tu carro, y se cruza, Dios libre, un animal y hace un desastre. Entonces, esto puede pasar, o se rompe el vehículo, cualquier cosa. Alguien que se duerme en la otra vía conduciendo, uno ve en la ruta cualquier tipo de eventualidades fatales. Entonces, que Dios siempre cura a la persona de todo esto. Esto pedimos cuando decimos que nos cuide de fieras salvajes por el camino, tal como suelen hacerlo, dice. Las fieras salvajes, como explicamos, que aparecen repentinamente y causan daño, que esto, como explicamos también, por caso pueden ser accidentes de tránsito, golpes, caídas, etc. Por tu salvación espero eterno. Rabbeinu Hayá menciona que en estas tres palabras se encuentran combinaciones místicas de las letras hebreas que las componen, las cuales evocan salvación y protección de los enemigos, incluyendo los peligros que entraña un viaje. Estos son ya los dos versículos que se dicen a continuación de la plegaria del viajero. Entonces, esta es la explicación de por qué lo decimos en
forma distinta, combinamos las palabras de forma distinta porque, como dice acá, estas tres palabras contienen combinaciones místicas de las letras hebreas que las componen, las cuales evocan salvación y protección de los enemigos, incluyendo los peligros que entraña un viaje. Es un versículo de protección en general, y obviamente si uno lo dice en el viaje, combinando las letras de diferentes maneras, las letras y palabras, esto trae también protección a la persona. Por último, he aquí yo envío un ángel ante ti, el otro versículo. Esto es lo que el Creador le garantizó a Moshe cuando el pueblo de Israel estaba a punto de partir del monte Sinaí hacia la tierra de Israel. Cuando el pueblo judío iba a salir del monte Sinaí hacia la tierra de Israel, Dios le dice, yo he aquí envío mi ángel ante ti. En otras palabras, cuando Moshe, junto a todo Israel, se disponían a dar marcha al cumplimiento de su comisión divina. O sea, ¿qué significaba ir del monte Sinaí, haber recibido la Torá, e ir ahora a la tierra de Israel? Poner en marcha todo lo que Dios les encomendó, cumplir los preceptos que Dios les encomendó, vivir como Dios quería. Dios hace la promesa entonces de enviar su ángel para protegerlos y llevarlos a destino. Entonces, cuando ellos asumieron su rol y su identidad espiritual y los preceptos que tenían que cumplir y el estilo de vida que Dios les ordenó a cumplir, Dios ahí les dice, ahora que ustedes se comprometieron a vivir como yo quiero, yo voy a enviar mi ángel para protegerlos en el camino. De la misma forma, cuando el individuo, donde quiera que se mueva, tiene la finalidad de servir al Creador haciendo su voluntad, incluso el Noágida, cuando dice, yo voy a vivir como el Creador pide, como el Creador desea que yo viva, entonces la persona merita la ayuda y protección divina, que éstas lo acompañen para hacer posible dicho objetivo. Cuando la persona decide emprender su travesía hacia su identidad y hacia el cumplimiento de los preceptos y el estilo de vida que el Creador desea de él, Dios ahí inmediatamente dice, mi ángel va a ir con vos, te va a acompañar, te voy a asistir en esta misión, en la vida, no vas a estar solo, vas a estar protegido. Así que esto es un poco lo relacionado con la plegaria del viajero para Penik Noach. Hay varios tips importantes, como vimos. Los que quieran el texto entero está en espacioarcoiris.com.ar, es uno de los últimos artículos, lo pueden leer ahí, imprimir en detalle. Así que bueno, espero les sea útil, les haya gustado esta clase. Los que quieran también pueden colaborar con nosotros para poder seguir haciendo materiales como los que estamos haciendo, con todos los detalles, con todas las herramientas para que las plegarias al momento de rezar sean de la forma correcta, sepan las explicaciones, tengan los textos. Como les dije anteriormente, los textos están en hebreo, en fonética, con las explicaciones. Así que bueno, están invitados para poder también apoyarnos, ayudarnos en el desarrollo de estos contenidos que entendemos son esenciales y útiles para los noajidas, que siempre nos preguntan qué rezo, qué digo en tal situación, qué hago ante tal otra situación. Bueno, la idea es que podamos ir publicando y poniendo al alcance de todos estos materiales que sirven para resarcir estas necesidades del día a día de los noajidas, de la vida noájida. Los espero en el próximo video, donde vamos a seguir compartiendo y explicando la Torá noájida, el mensaje universal de la Torá, las partes, las secciones de la Torá que aplican a toda la humanidad. Shalom, shalom.